Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de vuelta para mais uma edição da apasionante Carta a los Romanos que estamos levando a cabo já com a parte de número 43. Paz del Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, llegamos al programa 43º programa, ¿verdad? Sobre la Carta a los Romanos. Y estuvimos mirando todos estos programas sobre Israel, el capítulo 9, 10 y 11 de esta preciosa carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba allí en Roma, probablemente desde Corinto. Y entendemos desde el Antiguo Testamento, como le llamamos, el Antiguo Pacto o la Alianza, desde el Génesis a Malaquía, trata específicamente de la historia de un pueblo, su origen, incluidos los deuterocanónicos para aquellos que usufructúan la Biblia con esos libros. Siempre tratan de Israel. Y sobre Israel en los Salmos hay muchas oraciones. Y nosotros también oramos por la paz de Jerusalén, porque allí en Jerusalén convergen las tres grandes religiones monoteístas del mundo. El primero en el orden cronológico, ¿verdad? Israel, después viene el cristianismo y el islamismo. Entonces, nuestra misión es la de llevar la paz de Cristo, la paz de Jesús, para que ellos puedan escuchar ese mensaje de oración que nosotros elevamos a Dios para que todo vaya bien. Así que bendecimos al Dios de Israel, bendecimos a Israel y detrás de Israel a todos los pueblos, por una cuestión bíblica que Pablo dice al judío primeramente y al griego también, porque esa era la metodología del apóstol Pablo de entrar en la sinagoga, discutir con los judíos acerca de las escrituras y a través de las escrituras mostrar que Jesús era el Mesías esperado. Pero como esto se escribió para una iglesia, que lo más probable que Pablo no los haya conocido, hay muchas enseñanzas detrás de ese pasado tan cercano para el apóstol Pablo en lo que requiere el sistema escriturario veterotestamentario. En cambio, para nosotros queda un poco lejos, pero con la dispersión, la diáspora de los judíos, más que uno hemos tenido contacto con este pueblo. Aquí en nuestra nación, el Paraguay, hace mucho tenemos vínculos diplomáticos con él, con el Estado de Israel. Tal el caso que hay productos que se exportan allá. Hace poco se había establecido la Embajada Paraguaya en Jerusalén. Y bueno, en el 48 Paraguay y otros países de aquí, de Latinoamérica, dieron el sí para que Israel se torne otra vez una nación, como esa higuera que florezca. Pero eso está en el ámbito, Pastora Marcia, de la historia, llamémosle así, universal. Y lo nuestro es comentar desde nuestras posibilidades un sentido exegético de las Sagradas Escrituras, en especial para todos aquellos hermanos que tal vez no tengan acceso a muchos recursos. Entonces, esa es la idea, Pastora Marcia. Muy bien, entonces dejando también para las personas que están viendo por la primera vez, los locales de las redes sociales donde nosotros estamos disponiendo de estos contenidos. En página del Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Semanalmente estamos con la edición del Pastor Valcrey, el trabajo que realiza pós la grabación para que las personas puedan tener estos materiales de apoyo en las mesas de diálogos, en personal, los estudios personales, también en las iglesias. Bueno, es un material que las personas están usufruindo de apoyo y que el Señor les siga añadiendo las ricas bendiciones. Asimismo, Pastora Marcia, quería hacer un comentario de que nosotros intentamos hacer de la manera más simple. Hay un dicho filosófico que dice, cuanto más simple, más profundo, y cuanto más profundo, más simple. Pero hay cosas abstractas de la vida, eso suena bonito, pero la realidad es que hay cosas abstractas en la vida, en la filosofía, en la ciencia, en fin, en todas las áreas,
en la espiritualidad, en la religión, en todas partes, en toda vida humana. Pero me ha llamado muchísimo la atención y agradezco a Dios por ello, que muchas personas académicas e intelectuales han estado mirando nuestros programas y hemos recibido las debidas felicitaciones y por los cuales nos sentimos muy congratulados, porque la idea es glorificar a Dios y anunciar a Cristo, tratar de anunciar la instauración de ese reino. A nosotros, la llegada de ese reino, a nosotros no se nos obliga a instaurarlo, sino a proclamarlo. Y es lo que hacemos con mucha alegría, con mucho gozo y con mucha responsabilidad en lo posible cada semana, Pastora Marcia. Y bueno, que vaya un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que participan semanalmente con nosotros. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Bueno, estuvimos desarrollando entonces el capítulo 11 de Carta a los Romanos y nos quedó el último versículo para culminar, pastor, versículo de número 36. 36, sí. ¿Voy a dar lectura? Sí. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Este versículo es una buena conclusión sobre el tema de Israel. Sí, tendríamos que hablar algunas cosas, indudablemente que sí. Esa palabra universal, que es una palabra, ¿verdad?, de origen hebreo, ¿verdad?, el amén, que así sea, ¿verdad?, que en toda oración se expresa eso. Esta es la razón de nuestra dependencia humana en Dios o de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros mismos también. Todas las cosas, entiéndase como una hipótesis. La dialéctica hegeliana, ¿verdad?, que hay una hipótesis, una tesis y una síntesis. Hay una expresión de idea, una oposición y una conclusión. Una expresión, oposición y conclusión, que es la dialéctica hegeliana. Pero esa dialéctica hegeliana, que a tu conclusión mañana va a aparecer otra hipótesis, a tu síntesis va a aparecer otra hipótesis. Y esa es la dinámica de la ciencia. Acaba acá el versículo 36 de la carta del apóstol Pablo sobre Israel, ¿verdad? Y la pregunta era si era una buena conclusión. Y sí, es una buena conclusión con el amén, con la gloria a Dios, sin importar ya la iglesia gentil o judía. Pero aquí está lo que se podría llamar en Juan 1, Pastora Marcia, el Evangelio según San Juan, que ya casi al final del siglo se escribió, lo que es muy difícil de encontrar algún comentario en las librerías cristianas evangélicas, lo que se llama la cristificación del universo. Dios es el alfa y la omega. Entonces, si Dios es el principio y el fin, a Dios le damos siempre la gloria. La teología es lo que creemos acerca de Dios. Siempre hacemos teología. Y también, Pastora Marcia, nuestra doxología debe ser el culto a Dios. Entiéndase en todos los órdenes. El culto a Dios siempre debe ser. Ahora, no el Dios egoísta, el Dios, llamémosle así, ensimismado, que quiere que todos los días nosotros le estemos diciendo santo, 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 santo. No, el Dios de la Biblia se relaciona de muchas maneras con el hombre y ha dejado sus caminos expresados en muchas situaciones. Entonces, no puede haber doxología sin teología. ¿Por qué terminamos en esto? Porque tenemos la autorrevelación de Dios en Cristo Jesús. Jesús es la autobasileia. Por otro lado, no debería haber, Pastora Marcia, teología sin una doxología, porque a algo debe conducir. Cuando es herético, una teología, por decirlo así, siempre el fin es dramático
y allí despertamos la voz de alerta. Entonces, Hanley Moule, o Moule, como se pronunciaría en castellano, a fines del siglo, el siglo que pasó de 20, el siglo XIX, a fines del siglo XIX, había dicho, debemos cuidarnos tanto de la teología sin devoción como la devoción sin teología, porque eso es muy peligroso. Y ya que acá termina con una expresión muy hermosa el apóstol Pablo, recordemos que Blas Pascal dijo, pastora Marcia, que el amor o el corazón tiene razón que a veces la misma razón no lo puede entender. Como el apóstol Pablo mismo, de un judaizante, de un fariseo de fariseos, de una persona muy cercana al Sanedrín de Israel, perseguidor de la iglesia, contrariador de todas esas cosas, llegó a ser su más excelso proclamador y seguidor de Cristo. Entonces William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, que ahora viene en un solo volumen, dice esta palabra: es pobre ahora mi cantar, mas cuando en gloria esté y allí te pueda contemplar, mejor te alabaré. Muchas veces no entendemos todo, pero tenemos un corazón alegre de adorar. Entonces, valga esas expresiones por el Dios de Israel y cerrar aquí un poco el capítulo 11, que ha sido muy agradable comentarlo y recordar a ese pueblo, sin obviar a los otros pueblos, porque la intención no es excluir a los demás pueblos, pero debido a que hacemos un comentario, nosotros no nos olvidamos del pueblo árabe, de los indios, porque así dice que hay que llamarle ahora a los que nacen en la India, los africanos, de Oceanía, de Europa, de nuestra América del Norte, Central y del Sur, en fin, de Groenlandia, de todo el continente africano. De todos ellos nos acordamos siempre en nuestras reuniones de misiones, en nuestras oraciones, para que este Dios universal pueda revelarse a ellos de alguna manera en la persona de su Hijo Jesucristo, que es la plena revelación del Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Bueno, apóstolo Pablo cambia un poquito de tema, ¿verdad? Sí. Brevemente. Él se centra ahora a los hermanos, sí, a quienes ruega, ¿verdad? Habla sí. Un poco del título Deberes Cristianos. Y el versículo 1 del capítulo 12 está escrito: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá, pastor, ¿qué significa presentar el cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué significa presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Bueno, puede levantarse a muchas preguntas. Este culto racional mismo. Pues bien, partamos de una base. Al iniciar ahora un camino, es como que Pablo habla directamente a la iglesia, porque anteriormente habían algunas complicaciones entre los hermanos, judío y gentil. Ahora Pablo dice, os ruego, hermanos, os ruego. Aquí la Reina Valera traduce os exhorto por os ruego, no importa eso. No es un llamado al pensamiento complicado, porque al decir eso pareciera que va a dar una orden muy fuerte o algo muy complicado, sino el encomiado pensamiento sencillo, que siempre cree saber lo que en realidad no sabe. Os ruego, es el camino de lo que acabamos de decir, pastora Marcia, de la dialéctica en la iglesia, porque en la iglesia debería ser un lugar terapéutico, un lugar donde el diálogo sea franco, ameno y respetuoso, pero en donde dirimir la problemática humana, sea cual fuera lo que converge en ese entorno.
lastimosamente la realidad a veces nos dice otra cosa. Porque nosotros cuando leemos la Biblia encontramos que Dios no oculta la realidad de su iglesia, tampoco el apóstol Pablo. Por algo la carta primera de Pablo a los Corintios y la segunda carta presenta situaciones muy complejas y muy complicadas en esa iglesia. Y aquí Pablo empieza a hablar a esta iglesia de Roma, que justamente desde Corinto Pablo escribió, y es posterior la carta a los Corintios. Él dijo, os ruego hermanos, por las misericordias. No nos olvidemos que esa palabra compuesta de mísere, de miseria y de cardía del corazón es el corazón de Dios vuelto hacia la miseria humana. La misericordia de Dios es determinante a nuestra fe. Os ruego, dice Pablo, os exhorto. No es solo invitación, sino hacer valer la gracia como invitación. Acá la palabra que Pablo usa es paracaló, porque es una palabra compuesta para dar más énfasis. Paracaló, pastora Marcia, por ejemplo, en esta Biblia griega, esta trae un diccionario atrás y allí se puede encontrar el significado de las palabras. Para gente que de repente no lea, no conozca el griego, pero tiene una herramienta por el cual puede valerse un poco. Y paracaleo, que sería la O larga y la omega, sería rogar, insistir, infundir aliento, suplicar, pedir, acudir a confortar, consolar, animar, invitar, reunir, mandar llamar. O sea que todas esas palabras están inmersas en ese que Pablo dice. O sea que este vocablo o este verbo era usado en el vocabulario militar de los griegos. ¿Para qué? Para exhortar a los soldados cuando estaban a punto de entrar en combate. Es lo que se hace hoy en el deporte. Antes, en el fútbol por lo menos, antes de entrar, el director técnico da una charla técnica y ahí viene toda la motivación. Vamos a ganar, vamos a entrar con la mentalidad, no vamos a aflojar, vamos a matarnos. Y bueno, esa es la que se usaba en ese tiempo. No nos olvidemos que él exhorta que las misericordias de Dios se ha demostrado de una forma muy especial, pastora Marcia, en Jesucristo, en Jesús llamado el Cristo, al proveer todo lo que el hombre necesita, en todo, en especial para la salvación. La muerte redentora de Cristo no le falta nada. Por eso que la salvación de Cristo es eficiente y es eficaz. Por eso que es innecesaria las obras. Las obras son resultados de la salvación, frutos del Espíritu. Entonces nos lleva sin distinción alguna a su origen étnico. Quienes alcanzaron la fe son los hermanos. Quienes abrazaron la fe son los hermanos. Y a ellos se les puede rogar, pedir, insistir, confortar, en fin, todas esas cosas porque son hermanos. Y la salvación no depende del esfuerzo humano o del deseo humano, más bien la misericordia de Dios. Para no alargar y leer un poco algo que yo solo hablo, pastora Marcia, el 9:16 podíamos leer para recordar. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, recuerdo al pastor Amado Jiménez, me dice, si ella no está, vos no ibas a hacer ese programa, me dice. Gracias, porque el pastor de Encarnación, pastor representante de la P y la Ciudad. El apoyo. Él me dijo, si esa hermana no está contigo, vos no vas a hacer, me dice. Sí, le dije yo. Y el 9:23, ¿qué dice, pastora Marcia? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ahí está, los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Y el 11:30, que fue lo que habíamos hablado.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Ahora ellos. habéis alcanzado misericordia. Así que la misericordia en el elemento de la salvación. Y el versículo, ¿cuánto leíste? 30. El 30, Y el 11:30. 33. El 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. O sea, insondables sus juicios, porque en Cristo, como dijimos al 3:21 al 3:26 de la justicia de Dios, Dios no nos inculpa de ningún pecado. Por eso que la muerte de Cristo es pleno para la salvación. Entonces, Pastora Marcia, este exhorto o este ruego de Pablo es ético, porque es lo mejor para una vida santa de contemplación de las misericordias de Dios. Bien dijo Thomas Scrine de F.F. Bruce, le cita y dice, en el Nuevo Testamento hay gracia y en la ética hay gratitud. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos la gracia, ahora en la ética hay gratitud. ¿Por qué? Porque nosotros damos gracia a Dios, porque esa es la charis que es la gracia. Habíamos explicado que charis es una palabra que significa gracia, que cuando un ejército del rey vencía en una batalla, volvía a alguien y volvían ellos de la victoria al ejército, pero alguien, un soldado se había destacado en esfuerzo y valentía. Entonces cuando se hacía un evento público, el rey se sentaba en la tarima, por decirlo en palabras modernas, ponía allí su trono y por breves minutos se le hacía sentar a aquel soldado a su lado. Y eso era la charis, eso era la gracia de aquel rey. Pero necesitaba un hecho. Ahora dice, por fe estamos sentados a la diestra de Dios. O sea, aquí sí que ni siquiera hicimos nada. O sea que gratuitamente, solamente creer en Cristo Jesús para que nosotros podamos consolarnos y encontrarnos con eso. Por eso que la gracia de Dios es muy grande y por eso dice, terminado aquí F.F. Bruce, citando a este autor que le había dicho, de Thomas Scrine, en donde dice que en el Nuevo Testamento hay gracia y en la ética hay gratitud. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, Pastora Marcia, que me dijiste, presentar el cuerpo en sacrificio vivo. No olvidar nosotros el capítulo 6, el versículo 13 y el versículo 19, por lo menos para refrescar nuestra memoria, porque el pensamiento paulino sigue. El versículo 13. Sí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien. El 19. Sí. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, vuestro miembro, vuestro cuerpo, que presentéis al servicio de la justicia, el sacrificio vivo. Barr dice que sacrificio es el hacha aplicada a la raíz de la buena conciencia. Dice Barr, gracia es el hacha aplicada a la raíz de la buena conciencia, de la que tanto gustaría gozarse el ciudadano en el ministerio, en la profesión, en la política, en cualquier lugar. Lo peor que puede suceder a un converso, a un convertido, a un cristiano, es pedir a grito una ética en donde sospeche de la gracia. La famosa pregunta, ¿será que solo eso Dios pide?
¿Será que solo eso? ¿Será que eso que el predicador anuncia en la base bíblica, Dios quiere solo eso? Y bueno, esa es la ética de dar gracias, porque ese será responde en la cruz que nos fue un precio muy barato, como diría Dietrich Bonhoeffer en El precio de la gracia, o la gracia barata. No es eso. Y como sacrificio vivo, tiene que ser santo y agradable a Dios. Por ejemplo, habíamos leído el 6:19 y pudimos leer el versículo 22 de Pastora Marcia. El 6:19 leímos, ¿verdad? Sí, ahora el 6:22. No, el 19 podemos leer. ¿El 19? Sí. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Ese que leímos. Sí. Que así como para iniquidad presentasteis Sí. vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy bien, ahora presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Y el 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, cuántas palabras te hablan. Libertados, pecado, siervo de Dios, fruto de santificación, vida eterna. O sea que entonces santificación es separado para Dios y ofrecerlo como se describe con precisión en términos de sacrificio. Significa, Pastora Marcia, entrega, renuncia del hombre a favor de Dios. Regalo sin condiciones, porque si el hombre se entrega a esta condición voluntaria, entonces es un sacrificio, como dice mucha gente de las 5 solas, la soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Un sacrificio es más bien una demostración visible en pro de la gloria de Dios. Algunos lo verán como una obra buena o como la buena obra, otros como mala, porque desde la fe tiene que darse. Ahora, no hay proyecto de vida que se iguale en la entrega voluntaria al servicio de Dios. Acá, en la escritura griega se usa la palabra parastesai sería, y es un aoristo del infinitivo parasisteimi, presente. Se usaba para presentar los sacrificios en el templo. Es la misma palabra que se usa en Lucas 2:22. Inclusive podemos leerlo, Pastora Marcia. En griego es la misma palabra que se usa en Lucas 2:22, en donde se hace la presentación de Jesús. 2:22. Sí. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Muy bien, esa es la presentación. Esa misma palabra viene de parastesai, se pronunciaría en el griego. Y ese acá está en un aoristo, y es la misma cosa que Lucas usa, la misma palabra que Lucas usa para referirse a la presentación de Jesús. Entonces, sacrificio vivo en contraste con los animales muertos. ¿Por qué? En el templo se presentaba sacrificio vivo en una forma, pero se le mataba. Ahora el sacrificio es una entrega de vida. Y el otro tema, Pastora Marcia, que está acá, que me tomo la atribución sin preguntarte qué me vas a preguntar, valga la redundancia, el culto racional. El culto racional. Se habló mucho de esto. Se escribe tintas por doquier y muchas tonterías detrás también. Pero culto racional tenemos que hablar de metanoia, de cambio de mente, es decir, la mente y el corazón. Algunos le llamarían un culto espiritual para el mover pentecostal o el movimiento pentecostal del inicio del siglo XX.
Generalmente se entiende como un culto espiritual cuando hay mucho jolgorio, que también es bíblico, que también se usan las expresiones bíblicas al comienzo en Pentecostés, que no hay duda de la alegría. El problema que espiritual no es solamente ruido, no es solamente, no como Israel que acabamos de terminar, cuando el sumo sacerdote Elí era viejo, sus hijos no obedecían a la ley y hacían cosas indebidas y fueron a la guerra con los filisteos, llevaron el arca y empezaron a gritar y dice la Biblia que la tierra tembló y el enemigo dijo, otra vez Dios le dio la victoria a Israel. Pero perdieron la guerra, aquel día murieron 4,000 jóvenes y el arca fue llevado de Israel. O sea que el ruido en sí, aunque tiemble la tierra, no implica eso un culto racional. Por oposición ceremonial o algo por el estilo, o aceremonial. Un acto de oración inteligente, diría alguno. Sí, puede ser también. Y no se trata del rito o la liturgia, porque ahí está nuestro error. Porque al hablar de culto, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Le llamamos el culto a nuestra reunión, pero solo eso es el culto. Ahí viene la expresión. Por eso que más bien el culto racional se da en toda la vida, Pastora Marcia, pero no únicamente en la liturgia. El culto se da en toda la vida. Si miramos la vida de Jesús y seguir sus pasos, como cantamos el número 111, de lo que usan el himnario de gloria, yo quiero seguir las pisadas del Maestro. Pero seguir la pisada del Maestro Jesús casi muy poco va al templo. Somos antitemplistas. No estamos diciendo eso. No, que la gente no coloque en nuestra boca lo que nosotros no decimos. Pero el culto racional se da en todas las esferas. La parábola del hijo pródigo. El padre que espera al hijo está dando un culto racional. Cuando llega el hijo dice, mi hijo era muerto. Hace fiesta. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no se necesitan arrepentimiento. Lo triste es la iglesia o la congregación, la iglesia local, que celebra una buena música con luces psicodélicas, pero cuando se entregan a Cristo nadie lo celebra. Entonces, el culto racional puede ir demasiado largo, Pastora Marcia, porque está en toda la vida. Un joven que dedica su vida a proyectar hacia un futuro, con una carrera universitaria o con una profesión, está dando un culto racional, porque mañana ese joven va a ser un joven de mucha utilidad. Una persona que tiene el llamado de Dios y decide ir a prepararse a un seminario. Aplaudimos, Pastora Marcia, porque está preparándose para darle a Dios un culto racional. Culto racional es mucho más que la liturgia. Entonces, podríamos hablar muchísimo de ese culto racional y también de lo que no es un culto racional. Tantas cosas se han hecho, se han dicho y se han cometido excesos, como la iglesia misma de Corinto, ¿verdad? Y en la modernidad también. Duele mirar a muchas veces cuando iglesias pseudo-cristianas se vuelven al fetichismo, por ejemplo, de venderle a la gente agua del Jordán, sal del Valle de Sarón, rosa de Sarón. Y bueno, se puede hacer muy larga, pero como la gente no lee la Biblia, se le puede vender gato por liebre, se le puede engañar. Pero lo bueno de leer es que no vas a creer todo lo que te digan. Ahora, eso es malo, porque muchas veces se ha satanizado en la iglesia pentecostales en otros tiempos, principalmente en el siglo pasado, el deporte, el estudio, la ciencia, las universidades, la política, el arte, la diversión, bueno, un montón de cosas que hoy
hay un vacío de la presencia eclesiástica en esos espectros. ¿Por qué? Porque todo era pecado y hay que separarse del mundo. Pero nunca me definieron la palabra mundo y la palabra separación. Entonces, de ese tema del culto racional, Pastora Marcia, mucho se puede hablar. Pero no es la liturgia, no es el rito, porque hay alguna gente que son muy ritualistas. Hace poco yo en la iglesia, en tono jocoso, ¿verdad? Jugando, dije, el próximo culto vamos a ser invertido. Vamos a comenzar predicando, después vamos a cantar los himnos, después vamos a recoger la ofrenda y por último vamos a arrodillarnos a orar. Porque la gente llega después de que termina la oración. Entonces si quiere hacerle orar, invertirlo el culto. Pero ahí pregunto, y alguien diría, el pastor se volvió loco, el culto no se hace así. ¿Y cómo se hace el culto? Y primero hay que orar, cantar, después predicar, después la ofrenda. Y después, o sea que en su mente ya piensa que ese es el culto que Dios estableció. Y el culto a Dios, nosotros hoy estamos en el templo, pero eso vino en el siglo IV. Hasta el siglo IV no había templo, la iglesia no tenía, la iglesia perseguida. El problema fue de la iglesia perseguida pasó a ser perseguidora, porque empezaron a confiscar los templos paganos e imitar al vasto imperio romano en la figura de su emperador, de colocarle arriba al emperador y abajo el pueblo. Entonces, culto racional, Pastora Marcia, puede desequilibrarle un poco a algunos, pero no a aquellos que leen la Biblia, porque el culto damos en todas las cosas. Un hijo agradecido que cuida de una madre, de un padre en su vejez y no lo lleva a un asilo a olvidarlo, a esperar su muerte para heredar sus bienes. Ese está dando un culto racional a Dios, pero mucha gente hace así. Mucha gente, lastimosamente, los viejos ya molestan, ya necesitan otras cosas. O los niños hoy día abandonados porque hay que trabajar y tanto se gasta en muchas cosas superfluas y se deja al cuidado de una niñera, al cuidado de un vecino, de abuelo y se comete errores muy grandes en la educación. Gente que cuida detalles del cuidado familiar está dando un culto racional a Dios. La lista puede ser muchísimo, Pastora Marcia, pero podemos dejarlo hasta ahí. Y ahí dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Cuerpo, porque no olvidemos que los gnósticos que entraron en la década del 70, 80 en la iglesia, ellos metieron la herejía gnóstica, que el cuerpo es la cárcel del alma. Pero como cristiano sigue siendo para nosotros desde donde servimos a Dios. Para ese movimiento gnóstico dualista era un problema el cuerpo. Y otro lado, otro extremo sería que para los gnósticos este cuerpo no sirve para nada. El polvo vuelve al polvo y lo importante es lo espiritual, ¿verdad? Por la idea platónica del mito de la caverna, ¿verdad? Que esta es la cárcel del espíritu, lo que hay que hacer es liberar al espíritu. Pero también no a la mortificación, porque muchos en su culto irracional pensaban que si se autoflagelaba o que se ayuna 3-4 días, y hay mucho que lo enseña desde el púlpito, sí va a vencer al pecado y ya no le va a entrar ninguna tentación. Pero como dice, es un escrito de un monje que ayudó a una mujer a pasar en la canoa en unas aguas que no tenía como la chica, dice, no sé qué me pasa, dice. Ella se fue, pero también se quedó conmigo, dice. O sea, el hecho de mortificar y apartarse y no mirar mujer y no mirar, no absolutamente no hace nada. Lo mismo se discute en el derecho, Pastora Marcia, como ejemplo pongo, que a los violadores hay que castrarles de por vida, entonces ya no van a violar, pero igual pueden violar a una nena con la mano, con un objeto, o sea, mientras esté aquí o esté en el corazón, como dice la gente, no soluciona nada. Al ladrón le puede cortar la mano, pero igual te va a robar si le toca la oportunidad. Sí. Por esa razón, vuestro culto racional, metanoia, hay que enseñarle a la gente
porque nadie puede vivir lo que no entiende. ¿Cómo yo voy a hacer algo que no entienda? ¿Cómo voy a ejecutar algo que no sé cómo se hace? Y bueno, ese es... Quedo hasta ahí, Pastora Marcia, porque es puculento. ¿Cuál año el tema, Pastora Este Marcia? tema es apasionante, ¿verdad? Pero ¿y cuál es de allá? ¿Cómo? ¿Cómo? Casi comprendí, casi. Porque hablaste muy rápido, no entiendo. Puculento el año el tema. ¿Y cuál es la de y puculento la tema? Ah, ya. Es medio largo este tema y yo sé que este tema, Pastora Marcia, es vidrioso y la gente no le gusta porque la gente en la iglesia pentecostal es un deber olvidado el racionalismo. Pues la gente quiere fuego. Y si el predicador vino y no habló en lengua, el pentecostal dice, ¿por qué no cambia su cartel y pone una heladería ahí? Pero Dios no dice eso. Todo es bueno, toda vez que tenga el sustento y el sustrato de la palabra de Dios. O si no, podemos caer en el culto irracional. Qué bien, pastor, que nosotros estamos tocando en este tema, ¿verdad? Que es muy amplio lo que nos llega a los conocimientos y nos quita, el conocimiento nos quita de la ignorancia, como ya dijiste en algunas ocasiones. Algunos quieren fuego, Pastora Marcia, escribe sus pecados en un papelito y vienen y lo queman. Pero no sé si lo hace en forma simbólica, pero el problema es que la gente cree que ese gesto está obrándose. Y el que limpia nuestros pecados de la sangre de Cristo que por fe recibimos, porque el mío puede llamar volúmenes, Pastora Marcia, no en papelito, no va a solucionar el problema porque hay gente que tiene biblioteca entera, Pastora Marcia, y un incendio ya te... Quema Jesús. Quema Jesús, pero no va a solucionar eso porque esos son los cultos irracionales o la gente que hace en el trencito, que se agarra de la mano y van girando. Y bueno, puedo citar mucha algarabía, pero eso no significa un culto necesariamente a Dios. Es un gesto ritual, vamos a decir. Y el Dios de la Biblia no es un Dios ritualista, porque Él pasó de aquella parábola del buen samaritano, pasó el sacerdote, porque no hay en la ley donde diga, si ves caer a alguien que esté en el camino, debes ayudarlo. Y dice, no está escrito. Entonces, como dicen los abogados, si no está en el expediente, no existe. No hay en el expediente. Pasó el levita. No, yo tengo que ir al culto a cantar, a cuidar la ofrenda, todas esas cosas. No. O sea que ese ya cantar y gritar es más importante que salvar una vida. En cambio, allí es donde se puede cometer el culto irracional. Pero vino un samaritano que no tiene el entendimiento de un sacerdote o un levita, pero sus entrañas se le conmovieron porque vio a un prójimo y le ayudó, le salvó la vida. Ese culto es más racional que los dos que pasaron. Sí. Bueno, ejemplo podemos hacer la viuda. ¿Se acuerda la viuda que dio las 2 blancas? 2 blancas es el 10% de un denario. Es lo que se gana un día. Hoy acá es 90,000 el salario mensual. Diario, disculpe. Serían 9,000 guaraníes. Lo que dio. Pero Jesús dijo, esta mujer lo que tenía, ¿verdad? Dio más que los demás, porque los otros dieron lo que sobraba. O sea que dieron un culto irracional, pero la viuda un culto racional. Jesús dijo, bien dijo de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque dijo Israel, ¿cuánto cuesta esa oveja? Esta señora, no, el más gordo, el mejor. Este sale a 1,000,000, bueno, dame 3. Pero uno nomás, 3, dame que es para Jehová. Pero ¿qué pasa? Hace esas cosas y se va y peca. Y entonces, ¿de qué culto estamos hablando? ¿De labio? Muy bonito suena. O alguien que eche un cheque importante en el ofrendero. Importa, es interesante, pero si lo hiciera por algunas cosas no en el perfecto orden escriturario, está cometiendo
como dice 6:8 de Miqueas, vos no te acordás lo que dice Pastora Marcia. Voy a buscarlo un poco que Sí. no me acuerdo bien también. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Se acuerdan? 6, Ahí está. 3. Sí. Profeta Miqueas 6:8. Sí, justito le iba a ayudarte, pero no Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. es lo que te ha declarado, llamémosle, lo que es racional para Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es la razón que pide Dios? Solamente hacer justicia Uno, hacer justicia. y amar misericordia. Mira, esa palabra podíamos hablar todo el tiempo, amar misericordia. Porque alguien podía hacer gesto de misericordia sin amar lo que da. ¿Cómo le das a un mendigo, por ejemplo, un pedazo de pan? Hay un actor que se disfrazó no hace mucho de mendigo. Está ahí en las redes que pueden buscarle. Y se fue y se paró como mendigo. Nadie le hizo caso. Y dice, ha de ser tan difícil la vida de un mendigo sentir el desprecio en propia carne. Y a partir de ahí empezó a salir a dar $100 a los mendigos. Pero amar misericordia. Y después, Y humillarte ante tu Dios. ¿y cuánta gente exaltada en la liturgia, en los cultos evangélicos, Pastora Marcia? O porque tiene un don, o porque tiene un título, porque es un apóstol, o porque ya es un intergaláctico, o porque tiene dones, o porque sanidad ocurre con él. O sea que el hombre encuentra cualquier justificativo para exaltarse. Y a veces, cuando ocupamos el lugar de Dios, la gloria de Dios, es muy peligroso, por más que Dios comparte su gloria con la iglesia, porque mucha gente toma el texto del Antiguo Testamento que Dios no comparte su gloria con nadie, no comparte su gloria con los ídolos de las naciones, con la vanidad, con la idolatría, pero no con su iglesia. Su iglesia en Efesios 1, 3 al 15 habla que Dios compartió su gloria con su iglesia, pero el problema es el hombre cuando del hombre depende toda la liturgia, o de una planificación humana, por decirlo de otra manera. También es un peligro, porque ¿qué es lo que hacemos con la agenda? A veces agarro yo y digo, Pastora Marcia, ¿qué vamos a hacer? Van a esta ciudad, ¿qué vamos a hacer? Y decime voy. Y está muy bueno como estrategia humana. Pero cuando terminamos decimos, sí, ahora sí, porque tenemos un rumbo, tenemos una meta. Pero la agenda lo cargamos nosotros. No es malo en sí, organizacionalmente hablando, para una entidad que tenga servicio o ofrecimiento de bienes. Pero en la iglesia de Cristo, a veces venimos con la agenda vacía y nos arrodillamos y decimos, Dios, ilumínalo. Algunos dicen elimínalo, dice, pero en este caso ilumínalo. Entonces, oramos para cargar la agenda, y cuando Dios nos da, hay mucho más margen de posibilidad que lleguemos a buen puerto. Ese es un culto racional, porque sopesa dos situaciones, porque vamos a llegar al 2 también, que nos va a hablar algunas cosas. Entonces, culto racional podemos hablar mucho. Como dice el profeta Miqueas, repetimos un poco. Cambiar. Pero está bien, Pastora Marcia, así nomás. Hacer misericordia, amar, ¿cómo dice? Hacer justicia. Hacer justicia. Amar misericordia. Amar misericordia y humillarte delante de Dios. Humillarte, o sea que justicia, amar y misericordia y humillarse. Mira, si alguien solo se aplicara a ese texto de Miqueas, sería excepcional, porque Miqueas en el capítulo 2 acusa al rey y acusa a los sacerdotes, y dice que los dos tienen mucha plata y contratan falsos profetas para que le diga lo que le gusta. Y el culto racional, lastimosamente hay que decirle a la gente lo que no le gusta, no en el sentido de una falta de educación o agresivo, brusco, intolerante. No, pero la verdad, como le digo a mi amigo que es tu esposo, está hecha de piedra para que duela, porque la verdad duele. Pero es como el niño que no quiere tomar el medicamento, pues tiene sabor amargo. Yo no sé por qué todos los remedios
saben horrible y no quiere, pero tenés que encontrarlo. Y ahí viene uno le ataca la cabeza, otro al cuerpo y otro le hace aquello. Ahí tiene que tomar. No le gusta, ¿verdad? Pero usted que tiene ya la razón desarrollada, si él no toma eso, peligra su cuerpo y su vida. Y a veces también en la iglesia hay que agarrarlo medio así con un biberón y un tal pastor Valcrey que es bueno para eso. Entonces, callado. Y sí, ahí callado le da. Cafecito. Entonces, tenés que darle porque no tenés otra alternativa. Y con el callado y la vara en la mano, porque con el callado estirás y con la vara le das. Entonces, hay gente muy experta. Yo estoy en proceso de aprendizaje, pero hay gente experta, Pastora Marcia, para las perniquebradas. Pero a veces se hace necesario, ¿verdad? Y sí, es muy necesario, así que porque culto racional, Pastora Marcia, es interesantísimo. Pero podíamos leer, porque ¿cuánto nos queda según nuestro... bueno, podíamos leer el otro versículo, hacer tu pregunta para dejar con el sabor a la gente acá y continuar porque esto está apasionante, Pastor. Este capítulo 12... Un versículo hablamos una hora, por tu culpa, Pastor. Viste un poco. Los deberes cristianos nos va a enseñar muchísimo. El versículo 2 sigue la lectura, ¿verdad? La escritura del apóstolo Pablo diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es más largo todavía, Pastora Marcia. Pena que nuestro horario ya nos alcanzó. Ya no nos alcanzó. Y eso hay que preparar una buena pregunta porque está inmersa muchas cosas. Porque hay mucha gente o mucha iglesia que se conformó a la estructura del siglo. El siglo. Por seculum seculorum dirían la gente en latín. Por los siglos de los siglos, dijo la oración de Jesús. Pues bien, hablando de oración, Pastora Marcia, ¿por qué no oramos a Dios en este momento para terminar los deberes cristianos? Y en este caso, oramos por Israel y oremos también por la iglesia, por un culto racional. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento donde nosotros nos reunimos, Señor, en este propósito de escudriñar más las Escrituras y internalizar, Señor, en nuestras vidas la necesidad de aprender más de ti y hacer, Señor, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. En este momento, Señor, bendecimos a la nación de Israel, que haya, Señor, paz, que siempre, Señor, tú sea por la paz lo que de gobierne, Señor, los corazones y que pueda dar, Señor, cada día entendimiento de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Padre, a esta persona que está nos acompanhando y que en este momento, Señor, tu palabra ha tocado su corazón, que tú puedas, Señor, cada día manifestar tu gracia, tu amor, tu perdón, que pueda compreender, Señor, todo lo que podamos estar hablando, porque tu Espíritu Santo es quien puede convencer el corazón, que puede dar, Señor, entendimiento de tu palabra. Por lo tanto, Dios, ayúdanos, ayúdale y que podamos cada día, Señor, reflejar y amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.